Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a lo que puede llegar a ser el futuro de este importante jugador de la selección argentina. Como ya todo el mundo lo conoce, Nico Paz es uno de los grandes proyectos que tiene la selección albiceleste dirigida por Lionel Scaloni y por lo pronto tiene muchas posibilidades, además de ser partícipe de estos próximos dos partidos de eliminatorias con la selección argentina, de cambiar de equipo en el próximo mercado. Recordemos que hoy está jugando en el Como de Italia, un conjunto menor de ese país, pero que le ha dado el lugar que por ejemplo el Real Madrid quizás no le hubiera dado si es que se mantenía en el elenco español de cara a esta 2024-2025. Por lo pronto, el conjunto que dirige Carlo Ancelotti tendría intenciones de recuperarlo, pero a su vez también hay otro grande de Italia, que es el Inter de Milán, que tendría intenciones de hacerse con los servicios del futbolista en cuestión. Si bien es cierto que hoy en día está enfocado en terminar la temporada con el Como y en rendir en estos próximos dos partidos si es que le toca jugar con la selección argentina, pero obviamente ya el futbolista está planificando junto con su representante su futuro, teniendo en cuenta que la que viene, que será la temporada 2025-2026, será la última antes del Mundial. Y estas son las temporadas más importantes para los jugadores, porque siempre con el objetivo de la Copa del Mundo en la cabeza, buscan llegar de la mejor forma tanto física como futbolísticamente. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando un poco de la actualidad del futbolista en cuestión y después nos vamos a meter en lo que pueden llegar a ser sus dos posibles traspasos, que obviamente si es que se dará uno de los dos, no los dos, pero por lo pronto en la actualidad es uno de los jugadores que en la consideración de Lionel Scaloni tiene mayor proyección a futuro, teniendo en cuenta que desde octubre del año pasado, cuando fue su primera citación con la selección argentina, no ha parado de tener un rendimiento más que positivo y superlativo en el Como, siendo el mejor jugador de ese club en cuestión y además habiendo tenido buenos ingresos vistiendo la casaca del combinado nacional. Sabe perfectamente que en caso de seguir rindiendo, su lugar en la próxima Copa del Mundo, en esa lista de 26 que terminará diagramando el actual entrenador junto con su cuerpo técnico, estará prácticamente asegurado, siendo uno de los recambios con vistas a lo que había sido anteriormente los campeones del mundo de Qatar 2022. Por lo pronto, es uno de los futbolistas que, si bien es cierto, no se puede decir que ya tiene asegurado su lugar en la selección argentina, es de los pocos jugadores que empezó a ser citado desde el año pasado y continúa siendo convocado sin ninguna interferencia en cada una de las fechas FIFA. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Por ejemplo, Enzo Barrenechea fue citado y dejó de ser citado. Valentín Barco estaba entre los convocados y dejó de ser convocado. X Fernández fue citado en septiembre y posteriormente dejó de ser convocado. El mismo Nehuen Pérez, que era un jugador que Scaloni tenía mucho en cuenta, había sido convocado y dejó de ser citado. Castellanos, exactamente lo mismo, citado para octubre y noviembre del año pasado. En estas fichas FIFA de marzo no se encuentra entre los 33 en la nómina preliminar. Por lo que Nico Paz es uno de esos jugadores que por lo menos en las últimas fechas FIFA ha estado absolutamente siempre siendo uno de los nuevos de la selección, porque está claro que aquellos que venían siendo convocados con bastante anterioridad e inclusive fueron campeones tanto de América como del mundo, obviamente siguen siendo convocados, pero a la hora de hablar de nuevos, a la hora de hablar del recambio, no es fácil integrarse en un plantel tan bien conformado como el de la selección argentina, y en el caso de Nico Paz lo ha hecho prácticamente sin ningún tipo de discusión. Sus primeros minutos con la albiceleste los disputó en octubre del año pasado, cuando le tocó ingresar en el segundo tiempo de la goleada 6-0 ante Bolivia, donde la gente que presenció ese partido en el estadio más monumental pudo ver una exhibición con el hat-trick de Messi, y de hecho uno de esos 3 goles que convirtió Messi fue asistido justamente por Nico Paz. A partir de ahí empezó a ingresar en los segundos tiempos de los partidos, le tocó entrar en el duelo contra Paraguay y también en el último cotejo del año pasado ante Perú, y se espera que también pueda sumar algunos minutos en los duelos que Argentina disputará en esta fecha FIFA de marzo contra Uruguay el próximo viernes 21 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo y versus Brasil el martes 25 de marzo en el Estadio más monumental. Ambos encuentros correspondientes a las jornadas 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo. Hasta el momento, el recorrido de Nico Paz durante esta temporada ha sido prácticamente perfecto, una escalada notable en lo que respecta a su rendimiento individual
actual y consideraciones cada vez más altas por parte del cuerpo técnico de la selección argentina para seguir formando parte del albiceleste. Obviamente queda mucho trayecto hasta la próxima Copa del Mundo, pero el futbolista en cuestión está dando pasos agigantados. La decisión que puede llegar a tomar en el próximo mercado de pases puede ser clave y muy importante, tal como la que tomó en el periodo de transferencias de mediados del año pasado. La gran decisión de la que recién estaba hablando que tomó en el mercado de pases de junio, julio y agosto del 2024 fue abandonar un gigante mundial como lo es el Real Madrid, que para muchos es el equipo, la institución más grande de todo el planeta, para ser transferido al Como de Italia. El pase se hizo a cambio de 4 millones de euros por el 50% del pase, y en su momento fue bastante cuestionada esta decisión, porque estamos hablando de irse de un equipo de magnitud mundial que disputa fases finales de Champions, que pelea hasta el último momento tanto la liga como la competición local, a irse a un equipo que recién había ascendido a la primera división italiana, que obviamente iba a pelear el descenso más de lo que iba a luchar por clasificar a competiciones internacionales con vistas a la temporada que viene, y que claro está, si ya no era titular en el Real Madrid, hay que ver si le iba a costar mucho o no ganarse la titularidad en el Como. El entrenador español que está al frente del elenco italiano, Cesc Fábregas, si bien es cierto que no lo pidió como uno de los refuerzos estrellas, teniendo en cuenta que llegaron otros jugadores importantes en ese mercado de pases al equipo italiano, siempre supo que estaba arribando a la institución un jugador que podría facilitarle las cosas de mitad de cancha hacia adelante. Y eso fue lo que verdaderamente pasó con Nico Paz. Un mediocampista ofensivo que partido tras partido fue mejorando y que ya en este momento estamos hablando del jugador más importante de ese club en cuestión y para muchos uno de los mejores proyectos de toda la liga italiana. No solamente el Real Madrid está interesado en que regrese, sino como dije al inicio, el Inter también tendría intenciones de hacerse con sus servicios. Por lo pronto, el Real Madrid tiene una opción de recompra para volver a contar con él. La misma es de 8 millones de euros, es decir, tiene que poner el doble de lo que en su momento invirtió para volver a tenerlo entre sus filas, que es un dinero que obviamente al Real Madrid no le cuesta absolutamente nada invertir. 8 millones de euros para el gigante español es verdaderamente nada. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el futbolista podría no tener todas las intenciones de volver al equipo de España, porque obviamente tendría que ver qué es lo que piensa Ancelotti de él en este momento. Por aquel entonces, si bien es cierto que cada vez que el entrenador italiano ha salido a hablar, ha mostrado palabras elogiosas y siempre ha tenido bastantes consideraciones positivas en relación a él, después el futbolista quiere jugar y de nada sirve que el entrenador diga que va a ser un jugador importante si después no suma minutos. Y por eso mismo, en la cabeza de Nico Paz, hoy quizás está más latente seguir en un equipo menor como el Como que en regresar al Real Madrid. Aún así, si hay una charla previa, si hay negociaciones constantes antes de que empiece el próximo mercado, esto podría llegar a darse teniendo en cuenta que, como dije recién, el Real Madrid tiene una opción de recompra que estaba plasmada en el contrato de transferencia. Dependerá de algunas cuestiones que todavía pueden llegar a darse, pero por lo pronto la puerta para que pueda llegar a volver al equipo español está totalmente abierta, teniendo en cuenta que ganó allí la Champions League, la 2023-2024, pudo levantar la orejona con el conjunto de España e inclusive marcó un gol en la fase de grupos, más allá de que después en las etapas finales no jugó ni un minuto, por lo que mencioné recién. Ancelotti no lo tenía en consideración ni para ser primer suplente. Ahora, con una buena temporada y con un buen recorrido en el Como, la situación de Nico Paz, si es que regresa al Real Madrid, podría ser totalmente distinta. Decisión clave a la hora de disputar la última temporada antes de que comience el Mundial de Selecciones. Y el que se ha mostrado también muy interesado en contratarlo de cara al siguiente mercado de pases es otro gigante mundial, como lo es el Inter de Italia. Javier Zanetti, argentino, histórico futbolista y para muchos máximo ídolo del Inter y hoy miembro de la dirigencia del conjunto de Milán, ha manifestado públicamente que Nico Paz está entre las alternativas más importantes para incorporar futbolistas en el siguiente mercado de pases. Como el Real Madrid tiene una opción de recompra automática si pone 8 millones de euros, lo que tiene que hacer el Inter para poder sobreponerse a eso es negociar con el Como antes que el Real Madrid aparezca con una oferta. Si el Real Madrid pone 8, no importa que el Inter ponga más. Deberá, por eso, el equipo en cuestión, el neoazzurro,
hacerse con los servicios de Nico Paz de manera más veloz y rápida. Por eso mismo están tratando de negociar por él con bastante tiempo de anticipación, porque la realidad es que todavía falta un montón para que comience el mercado de pases. Es cierto que tanto el Inter como el Real Madrid podrían tener una ventana en el periodo de transferencias antes de lo pensado, teniendo en cuenta que ambos clubes disputan el Supermundial de Clubes de la FIFA y la entidad que maneja el fútbol a nivel mundial podría abrir un mini mercado de pases entre el 1 y el 10 de junio para aquellos equipos que disputan este certamen. Es probable que ese sea el momento que pueda utilizar el Inter como para incorporar a Nico Paz, teniendo en cuenta que en ese entonces, por ejemplo, la temporada del Como ya habrá terminado totalmente, porque al no disputar competición internacional, a principios del mes de mayo, a mediados, que ya más tardar, estará disputando sus últimos partidos con ese club y esperemos que pueda cumplir el objetivo de mantener la categoría. Por lo pronto, obviamente que al Inter no le importa tanto eso en lo que respecta a la meta grupal, sino que le importa más que nada el rendimiento individual que ha mostrado el jugador a lo largo de la temporada. Con un nivel prácticamente superlativo, el Inter ha puesto sus ojos en él ya desde el último receso, pero han decidido en ese entonces no hacer ninguna negociación ni tampoco iniciar ninguna charla, teniendo en cuenta que querían esperar a ver cómo finalizaba la temporada, que a lo mejor 6 meses únicamente, que eran los que había jugado Nico Paz en la primera temporada en el Como, no eran suficientes como para ya estar en la carpeta de un equipo como el Inter. Sin embargo, ahora, con bastante tiempo más avanzado, y es probable que hayan tomado la decisión de ir en su búsqueda en el siguiente mercado de pases. Teniendo en cuenta que el Como de Italia sabe perfectamente que el Real Madrid se lo puede llevar con 8, lo más probable es que le pida al Inter un poco más de dinero para hacerse con el 50% que tiene de la ficha de Nico Paz. No creo que sea una negociación millonaria ni mucho menos, me atrevería a decir que podrían llegar a pedir 12, 15 millones de euros como máximo, y es un dinero que el Inter podría abonar sin ningún tipo de inconveniente. Después estará en la cabeza del jugador terminar de decidir qué es lo que va a hacer, porque si bien es cierto que en el Inter, al igual que en el Real Madrid, le pueden prometer titularidad o por lo menos jugar bastantes minutos, la realidad es que puede que eso después no suceda, y como va a ser una temporada previa al Mundial, va a tener que el jugador junto con su representante tomar la mejor decisión correcta. Un fallo en lo que respecta a un cambio de equipo un año antes de que se dispute la Copa del Mundo podría significar para el futbolista no disputar ese torneo con la selección argentina. Más allá de que Scaloni hasta ahora le haya dado el lugar que le corresponde, esto se debe mucho también a los rendimientos que ha tenido en su equipo, y esos rendimientos los tiene en base a jugar. Si no juega, no puede tener un buen nivel. Por eso mismo es clave e importante saber lo que va a hacer en el siguiente mercado de pases. Los hinchas argentinos también se han mostrado muy entusiasmados con Nico Paz. Si bien es cierto que todavía falta bastante para que se convierta en un jugador insignia y mucho más, la realidad es que el nivel que ha mostrado y lo joven que es han hecho que el simpatizante albiceleste se muestre muy feliz a la hora de poder ver cada uno de sus rendimientos en el terreno de juego. No creo, igual que muchos de los hinchas que siguen a la selección argentina, observen fin de semana tras fin de semana el nivel que tiene este chico en el Como de Italia, pero en la selección ya le han alcanzado con pocos minutos para mostrar destellos de buen fútbol y para que se vea que tiene unas cualidades más que importantes que le van a ayudar a la selección argentina a este recambio importante que va a tener que hacer seguramente luego del Mundial de mitad de cancha hacia adelante. Un jugador que de cara al futuro podría llegar a disputar entre 3 y 4 mundiales con la selección argentina sin ningún tipo de problema, y que seguramente mientras vaya avanzando el tiempo estaremos hablando cada vez más de él en lo que respecta a nivel clubes, porque ahora en el Como se habla poco, pero cuando pase a un equipo más importante, ya sea el Real Madrid o el Inter, va a estar en boca de todos y en la carpeta, como dije recién, de la mayoría de los hinchas del albiceleste para ser uno de los grandes jugadores de cara al futuro.